como les contaba, este es el tercer club, entonces la idea de este club es ser realmente inclusivos. Es un club que está abierto a todo público, todo tipo de público, desde adolescentes, adultos, y por qué no niños también podría ser, pero tal vez es más difícil que se que estén más presentes en este tipo de instancias, pero también está abierto a ellos. A cualquier chileno, extranjero, hombre, mujer, de cualquier clase social, de cualquier raza, todos son bienvenidos. Y por eso mismo también tenemos a una intérprete de señas que es Daniela, que quiero presentarla para quienes no la conozcan. Esta es primera vez que tenemos un club donde tenemos participantes nuevos, porque siempre habían estado los mismos, o sea, se repetían varios de nuestros participantes. En esta ocasión tal puede ser que sea un poco más difícil para ellos seguir el club porque ellos tienen discapacidad visual, pero también estaban interesados en seguir. ¿Qué más les puedo contar? Eh, eh, el componente inclusivo, por eso también como tenemos componente inclusivo sobre discapacidades, también queríamos que fuera el componente inclusivo en otros aspectos y por lo tanto tratamos, no siempre se logra porque igual es algo nuevo, pero por ello mismo tratamos de usar el lenguaje inclusivo. Así que no se sorprendan si de repente digo todes en vez de todos o todas. No, no vamos a matar la lengua por eso, por si las moscas. Claro, Y no, la lengua está viva. la lengua está viva y la lengua hay que usarla. Y la idea es esa, precisamente, que podamos incluirles a todos. Y, Ujú. y que nadie se sienta ni discriminado ni echado hacia un lado, porque no es la idea de nuestro club. ¿Qué más? Cosas así como súper prácticas por el momento. Ustedes recibieron ayer un correo donde donde se les daba la bienvenida al club. Ese correo básicamente es para comunicación entre yo y ustedes, o ustedes y yo. Eh, Ese correo el 99% de las veces lo manejo yo, o diría que el 100% de las veces lo manejo yo. Por lo tanto, si ustedes quieren hablarme o contarme alguna cosa o lo que fuera, pueden escribirme sin ningún problema. Yo voy a mandar un correo todos los jueves con el enlace para esta reunión, que en todo caso, para que lo tengan claro y si en alguna ocasión, porque hemos tenido bastantes problemas con el rebote de correos, me rebotan muchos correos, yo creo que debido a los filtros de spam, siempre va a ser el mismo enlace. Ese enlace sirve para todas las reuniones. Ujú. Así que no tengan problema con eso. Eh, Eso básicamente. Y lo otro que les quería comentar es que, a ver, como tenemos a Daniela aquí y ella necesita siempre estar como escuchando bien lo que se habla aquí para poder interpretar correctamente, a veces hay ruidos ambientes que molestan un poco. Entonces, no se lo tomen personal si de repente ¿cómo se llama? Los silencios, porque no es nada personal. Lo aclaro porque una vez alguien se molestó mucho conmigo por eso, pero, pero no fue intencional. Solamente que, bueno, de hecho yo podría comenzar esta reunión silenciándolos a todos, pero la idea es que compartamos entre todos. Así que eso es como la información general. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Diana, Yerko, el mismo Juan.
a lo mejor hacer un poco como un alcance con respecto al tema de la inclusividad. ¿Ya? En el caso de los cómics igual tiene unas dificultades distintas o sea, no dificultades, a lo mejor son como desafíos, pero son factores distintos de los otros clubes probablemente que tú estuviste supervisando, Claro, porque por el componente, o sea, de los cómics, pues tienen una cosa que es esencialmente visual. eh, el libro que está disponible, el libro que está disponible mío en la biblioteca digital es un libro que está hecho a partir de archivos de imagen. claro. Entonces también nosotros un poco nos planteamos desde un principio ir tanteando el terreno y ver cómo podíamos llevarlo al plano de lo inclusivo, también un poco en la medida en que sea necesario. Eh, Siempre va a ser un poco como el salto más grande hacerlo inclusivo para personas que no lo pueden ver. Y en ese caso Mm. hemos más o menos hemos especulado con algunas estrategias, pero son cosas que vamos a ir llevando a cabo en la medida en que sea necesario también, porque, Claro, y son cosas bastante experimentales claro, también. No claro, somos, no hemos llegado a la expertise en cuanto a eso. sí. Pero igual, en mi caso, que en el fondo yo he desarrollado todas mis historias como en formato digital en la internet, un poco las experiencias que hay al respecto, especialmente con el tema de los cómics para ciegos, es Ujú. desarrollarlos con un descriptor de imagen que puede ser leído por aparatos electrónicos. Claro. Entonces, nosotros también está un poco ahí en carpeta en el fondo hacer un trabajo similar en caso de que sea necesario. Y de todas formas, yo creo que eso va a ser algo con lo que vamos a experimentar en algún momento, porque yo creo que es interesante. Pero bueno, el punto era ese, que igual nos vamos a ir acomodando con respecto a la inclusividad en la medida también de los participantes. Claro, por supuesto. Qué bueno que hiciste el punto, Juan. Eh, no sé si Diana, Sí, te estoy escuchando. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Muy Diana. bien. Qué bueno. No sé, Diana, si tienes alguna pregunta, algún comentario antes de comenzar. Yo iba a hacer esa misma pregunta porque cómo podían entender los ciegos lo de cómics, que es tan visual. O sea, yo igual soy baja visión, pero me saco el lente, veo de cerca y veo todos los detalles. O sea, yo ya pedí el libro ayer y ya le di una primera lectura. Entonces ya tengo una Estupendo. percepción, una idea. Sí, bueno, como decíamos, igual estamos tratando de hacer todo lo posible para incluirlo, pero claro, es una cosa un poco más difícil en este caso, que es algo más visual. Y además, perdona, acá hay un trabajo un poco de laboratorio, como de ir probando o ir investigando quizá cuáles son las maneras como más, cuál es la mejor manera en el fondo de hacer esta traducción, porque hay distintas formas de arte sensorial, hay arte táctil, hay, no sé, arte que experimenta con otras sensaciones. En el caso del cómic, el cómic igual está haciendo una simulación de sentidos que no están presentes en el cómic, como el sonido, por ejemplo. O sea, también hay indicaciones de cosas que están sonando cuando realmente un cómic está en un papel o está en una pantalla nomás. Entonces acá hay mucho de experimentación. Nosotros, la biblioteca digital, el equipo de la biblioteca digital, empezó un trabajo de traducción de un par de cómics, de uno mío y otro cómic chileno que no es mío, de tratar de hacerlos inclusivos para ciegos, y personas profesionales hicieron una actuación de voz de estos cómics, pero nosotros también nos dimos cuenta en el camino que esa traducción a voz solo tenía los diálogos de los personajes, es decir, estaban solo las conversaciones muy bien actuadas, pero en el fondo ya hay un camino a recorrer que es la descripción completa de lo que se está viendo, y también el tema del ritmo en el cómic, en el fondo. Yo personalmente pienso que lo ideal sería, como hemos conversado también con el equipo, una especie de cómic multimodal que pudiera incluir la descripción de las imágenes, quizá otros tipos de audio como sonidos o música. Es decir, no sé, finalmente quizá termina siendo algo así como un radioteatro, no sé, pero a lo mejor en esta conversación podemos como también recibir sugerencias al respecto, porque yo Como creo que vislumbrar nuevas alternativas. sí,
Sí. No sé, Diana, si eso te aclara un poco el panorama. Sí, no, no, sí, sí me lo aclaras, o sea, sí, de hecho es como un desafío y es una curiosidad. De hecho, yo también estoy ahora en el taller de Paulina Correa de guión y ella también hace autodescripción de la radioagricultura y todo eso. O sea, no, para mí va a ser curioso cómo van a resolver eso. Sí, Bueno, porque no creas que para nosotros no, también es un sí, desafío. Sí. claro, por eso es sumamente interesante. Los felicito porque tomen eso como que se preocupen de incluir a todos. Es importante. Sí, eso es nuestro mayor desafío, o sea, más que desafío, es como lo que realmente queremos, nuestro objetivo. Es fantástico, entonces partamos. Partamos. Aquí tenemos a nuestro comiquero. Lo ideal sería, Juan, primero que te presentaras y como que nos contaras un poco sobre, sobre ti y sobre cómo llegaste al cómic. Sí. Bueno, yo soy Juan Santapau y el cómic que hago, el cómic que está en la biblioteca digital que se llama Los Nudos Secretos, es una selección de mi webcómic que en el que vengo subiendo historias cortas desde 2007 más o menos. Todas estas historias son como cuentos en el fondo, tienen distintos temas entre sí, igual hay algunas cosas en común. Voy a compartir un poco la pantalla como para ir mostrándoles algunas cosas. Entonces, ¿Nos paraste? justo los botones de sí, de la aplicación. A ver, este es como, ¿se ve ahí? Sí, sí, Eh, perfecto. ya. Este es como mi base central porque en el fondo es la página que tiene todo el archivo de mis cómics. El archivo de mis cómics es como bien extenso, bueno, de hecho tengo algunos del 2006 en adelante, y cada una de esas entradas es una historia. Algunas son continuadas, pero como ven iba haciendo, no sé, entre 5 y 10 historias por año. Un montón. Y mira, el nombre de tu página es el mismo nombre de tu libro, finalmente. Claro, y yo empecé con los cómics online en blogs principalmente, como que las redes sociales estaban súper en pañal en ese tiempo, y empecé a publicarlos en español y en inglés, y pasó que de repente en inglés tenía más exposición, empecé a tener muchas más reacciones, mucho más feedback. Entonces finalmente fui potenciando más la página en inglés y también me empezaron a reseñar en algunos sitios en inglés. Por eso también es que todos estos años como que me hice más conocido en el fondo en otros países que en el medio local. Y también de manera más digital que física. ¿Y hay algún motivo por el que privilegiaste más lo digital a lo físico? Hay varias cosas que pasaron ahí, pero en el fondo pensando que antes de que se desarrollaran más las redes sociales, yo me acuerdo que cuando empecé, por ejemplo, Facebook, uno no podía ni siquiera ingresar a Facebook porque era un sistema, no sé, en el que solo funcionaba en Estados Unidos, etcétera. El tema de las redes sociales no funcionaba mucho, funcionaba de otra forma. Uh-huh. Pero en estos blogs era como una forma anterior de eso, en la que había reacciones inmediatas de la gente que estaba leyendo las historias. Entonces, Claro. eh, igual antes también había muchos más comentarios porque esa era la interacción que había. O sea, después como que
la forma de reacción que uno tiene es más como empezó a hacerlo por Facebook o por Twitter, ahora como un poco más Instagram. Pero yo creo que esa posibilidad de estar leyendo comentarios, de estar como en conversación con los lectores siempre fue muy interesante. ¿Y cómo te aporta eso como en tu creación? De repente le ha dado sentido el comentario. Yo he descubierto un montón de cosas, la gente, los lectores han hecho relaciones, me han recomendado otros autores, en las mismas preguntas que me hacen también voy cachando como cuál es mi nicho y también cuáles historias le interesan más a la gente que otras. Eh, Algunos de estos que son los cómics más nuevos se ven súper grandes en pantalla porque en el fondo están pensados para verlos en un teléfono. Si uno lo está viendo como en un notebook, la viñeta cubre casi todo la pantalla. Pero los cómics más antiguos voy a buscar algunos. ¿Y estos cómics tú los creas, tú los diseñas en formato digital o los haces manualmente? Hay una mezcla de dibujo a mano y de color digital. Uh-huh. Eh, Interesante. por mucho tiempo estuve, por ejemplo, acá yo estaba haciendo todo, este cómic es bien antiguo, y tiene otro formato, se ve más chiquitito, y es como un mini cuento, y estaba completamente hecho en Photoshop. Yeah. Y por años después seguí dibujando, no sé, en algún momento empecé a dibujar con una tableta digital. Esta fue la primera vez que puse imágenes de lectores de mis cómics en el mismo cómic. Es Uh-huh. algo que tengo más ejemplos para mostrarles después porque me parece interesante. Ah, claro, tú haces como retratos de tus propios lectores. Sí. Con este tiempo yo creo que estaba dibujando con un tablet, con una tableta Wacom, Uh-huh. y haciendo estas historias súper cortas. Y acá empecé una historia que era más larga, que tenía más texto, que tiene varias partes, y en muchas se repiten elementos en común. Primero había una cosa también como no tan local, porque como había gente leyendo de distintos países, en el fondo estaba también por ahí salió el asunto de tengo varias historias que suceden en pueblos imaginarios, que Claro, también es un elemento que se da en el realismo mágico sudamericano. En el fondo también tenéis tus ciudades imaginarias, tus pueblos ficticios. claro, y lo tuyo va más por el realismo mágico, ¿no? Claro, claro, hay una influencia fuerte de eso y también de literatura de Borges, de hacer referencia a libros que no existen, ese tipo de cosas. Hay un componente como medio misterioso, algunas historias son un poco de terror, algunas historias son un poco como un poco de amor o de emociones. Muchas historias dejan varias preguntas sin contestar. Eh, Sí, y yo creo que... pero, Ah, pero dale. igual, perdón, como que siempre la relación geográfica de los personajes de todas formas sigue siendo, aunque no se lo mencione, como ciudades de Chile. Por ejemplo, este cómic sucede en una casa de la playa y yo estaba pensando en experiencias mías de costa chilena. Claro, claro, uno recurre a su propio bagaje emocional también para la creación. Sí, exacto. Eh, Em, Como que en estas historias había una especie de... Estaba pensando un poco en la página completa, pero también el formato se ha ido acomodando, cómo han ido cambiando los formatos en estos últimos 10 años, digamos, que son 10 años los que he estado tirando cómics, y cada un año, cada 2 años, va cambiando la forma de la pantalla en los que uno los va leyendo, van cambiando las necesidades del tamaño del texto. ¿Y cómo te ha afectado eso en tu creación? Mucho porque
en el fondo, como les mostraba hace un rato, las viñetas que tengo que hacer ahora tienen que poder funcionar como base en un teléfono. Ahora también he empezado a recuperar el formato de página, entonces como que he estado tratando de producir las dos versiones, como de modo recopilar los cómics en vivo. Es decir, un formato original donde está la página completa, pero también poder adaptarlo a este formato como de webcomic o de cómic online. Si uno Claro. se fija en los cómics que son muy compartidos, hoy en día en la internet muchos están restringidos a un formato como el formato cuadrado de Instagram Claro. o ese formato también a veces viene un poco de los memes, ¿no? Los memes también llegaron a ocupar como un espacio especialmente de los cómics humorísticos cortos Mm. y como que sentaron una especie de formato cuadrado que tú puedes leer en el teléfono, que puedes ver en Instagram, que puedes compartir, etcétera. Por eso es que la época como más fuerte de los webcomics, yo diría que fue entre el 2005 y hasta hace unos pocos años atrás. Ya. Ahora lo que más se ve en la internet son cómics breves, humorísticos, de 4 cuadros, ponte tú, como chistes, pero cada vez va siendo más difícil contar una historia con personajes, una historia más larga. Sí. Lo que me lleva a una pregunta. En general, la gente que está metida en el mundo del cómic, los fanáticos del cómic, Ujú. son muy fanáticos, en general. Eh, claro, bueno, ahí pasa un tema también de... Hay como especialistas, ¿no? Es como estos temas que tienen así especialistas. Ujú. Lo que termina a veces siendo un poco como que amedrentando a gente que Claro. un gusto literario más, un gusto literario más misceláneo, de repente piensan que el cómic lo ven como un nicho, como que en el fondo tenéis que tener un cierto piso de conocimiento para entenderlo. A veces es esa misma puerta de entrada que se ve un poco difícil de otras expresiones como el teatro o la danza, no sé, o ciertos tipos de cine. Eh, pero en general son medios de creación artística que tienen la posibilidad de funcionar para todo el mundo. Mm. Nosotros también queríamos explorar eso desde un principio con el club de lectura, quizá utilizarlo como plataforma introductoria, quizá ver cuánto saben, cuánto no saben las personas que nos puedan seguir respecto al tema como para explorar eso. Ujú. Diana o Yerko, Yerko no tiene micrófono, no sé, pero ¿ustedes saben sobre cómic? ¿Tienen como un bagaje al respecto de cómic? Yo sabía un poco, pero de Batman, esas cosas. Pero Me refería más a allá los no. superhéroes. Sí. Claro, De hecho, tengo cómics de eso. Ah, ya. claro, hoy en día pasa, bueno, en los últimos años pasó un fenómeno que yo cuando chico jamás me lo hubiera esperado, que de repente un tipo de cómic específico se volviera una conversación muy común entre la gente, que eran las historias de superhéroes, que en el fondo el formato original de las historias de superhéroes, ustedes saben, son los cómics. Yo jamás me hubiera pensado que, no sé, la gente en reuniones sociales o en lugares así, en bares o qué sé yo, iba a estar, en vez de estar hablando de fútbol un día, iban a estar hablando de Thor o de todos estos personajes que vienen de los cómics estadounidenses. Entonces por una parte igual es un punto de interés y a lo mejor sirve para que gente se interese más por el tema, y también por otro lado, los superhéroes son como un tema específico dentro del mundo del cómic que tiene muchos temas. Claro, en el fondo lo que hablábamos antes era como un poco desmitificar esto, que el cómic son solo los superhéroes. Claro, claro, exacto. Diana, ¿tú cuál es tu experiencia con No, el cómic? a mí me encanta el cómics autobiográfico, entonces soy fan de la Marcela Trujillo, de la Power Paola, no Ah, sé, ahora estaba terminando de leer otro cómics de algo de tetas, que era como de una niña que había tenido cáncer. Me Sí. gusta también otro, no recuerdo bien, que es de una bruja con un gato, que son como súper drogadictos. Eh, entonces, sí, o sea, a mí me encanta el cómics, pero me gusta mucho más el autobiográfico, más que los superhéroes. claro, claro.
Yo siento que pasa algo bien especial ahí con el cómic como formato para contar experiencias personales o para contar hechos reales, como que lo siento como un medio súper efectivo para eso. Mm, Y creo que a mí, para mí también abrió unas puertas bien, fue bien novedoso empezar a leer cómics autobiográficos, en el fondo fue algo distinto en cómo están relatados. Creo que también hay mucha gente que cuando ve esos cómics siente que también podrían ser un medio de expresión para sus propias historias, ¿no? claro. Hay varios cómics de ese estilo. Claro, No sé, yo pienso un poco en la Marjane Satrapi. claro, que también, además de tomar historias muy personales, hablan de un momento político que es muy interesante, que era nuevo para otra gente, como entender en el caso de Persepolis, el cómic de ella, que habla en el fondo de todo el cambio cultural que, significa, que hubo en cierto momento en Irán y la infancia que tuvo ella, ¿no? Mm, sí, bueno, pero también ahora hace poco leí otro de ella que se llama Bordados. ¿Ya? También cuenta como la historia, como es a ver, ¿cómo decirlo? Como un universo paralelo a la historia de Persepolis, porque habla como de las historias de las mujeres de su familia. Claro. Yo Es creo bonito. que personalmente mi primer acercamiento fue como a través de cómics de ciencia ficción y de fantasía, por una cosa generacional. Como que los primeros cómics que me llamaron la atención eran cómics europeos o argentinos o algunos chilenos, pero es un estilo que fue bien fuerte en Europa, que son cómics de fantasía, los cómics como de Moebius, que son un poco psicodélicos, un poco de ciencia ficción, que proponen mundos bien locos, bien nuevos, que tienen paletas de colores eran interesantes para mí también. Y siguen siendo una influencia súper fuerte para lo que yo hago. Claro. Eh, Ay, se me fue lo que te iba a preguntar. Que justo me. Eh, Diana y la Cuénteme. Maitena, la de Argentina, Maitena. Maitena, otros como de los que hablaba Juan sobre ciencia ficción, el muy famoso, el Eternauta. Claro, claro. El Eternauta fue un cómic bien interesante porque es un cómic era un cómic de ciencia ficción local, es decir, era un cómic donde había una invasión extraterrestre, pero en Buenos Aires, en los 70, y de una manera más o menos oculta, dependiendo del contexto de quien lo leyera, también era una metáfora de un momento político. O sea, la invasión era así como Claro. la sensación de alienación de un público que había vivido en un régimen militar y todo. Claro, y no, y es muy, como dices tú, es muy local, pero también tiene muchos seguidores, Sí, muchos. sí. Bueno, pero volviendo un poco más al origen, quiero saber queremos saber un poco más de ti, pues, ¿cómo llegaste tú al cómic? A ver, ¿qué les puedo contar? Yo creo que siempre, desde chico, o sea, siempre me gustaron mucho los cómics y cuando niño hice cómics y después durante la carrera universitaria dejé de hacerlos un tiempo, como que estaba ¿Qué más estudiaste? dedicado. A ver, cuéntanos. Claro, yo estudié diseño gráfico y durante ese tiempo como que el tema de los cómics como que me olvidó un poco, como que pasó un poco a segundo plano. Eh, Después como que redescubrí los cómics con algunos cómics que tenían una onda más literaria, como Sandman y cómics norteamericanos que aparecieron en los 90. Y eso hizo un clic para mí porque enganchaban también, igual a mí siempre me ha gustado la literatura en general. Entonces de repente como ver esa conjunción que era posible, a lo mejor hacer más cómics como cuentos, a lo mejor
verlos más como un valor literario, que de pronto podía ver un cómic que no tuviera unas acciones súper violentas o, no sé, como un conflicto así de héroes o villanos, sino que contar otro tipo de historias, yo creo que me reencantó también. Claro, Y ahí retomé el tema y justo pasó esto como de que empecé a ver otros cómics en internet que eran cómics más experimentales, cómics medio poéticos, historias breves, mini cuentos. Y ese formato a mí como que me enganchó para empezar a tirar cosas a la internet. Y en la internet empecé a tener público, pues eso es algo que siempre te entusiasma, ¿no? Como que empecé a seguir cuando, no sé, la gente te empieza a comentar, empiezan a preguntar cuándo vaya a hacer otro, etc. claro, es como, yo creo que es bonito también, es como sentirte reconocido en algo que es tan como íntimo. Sí, sí, también, claro, les quería contar como del tema de Patreon, que es un sistema de, como de mecenazgo. Voy a compartir un poco acá. Que son cosas en el fondo que, bueno, Patreon lleva algunos años, pero como que ahora son más extendidos. Y el Patreon se volvió una plataforma interesante para mí porque es como donde la gente que son como lectores más asiduos o más fans, si uno quiere, en el fondo te empiezan como a apoyar onda directamente con un aporte de plata. Pero además uno a cambio de eso ofrece ciertas cosas como exclusivas, ¿no? Que son así como contenidos extra, como cuando los DVD tienen así Claro, como como, Director's Cut. como para los más fans. Y distintos creadores en el fondo usan el Patreon de distintas formas. Y yo lo empecé a aprovechar para ofrecerle hacer retratos de ellos. Ujú. Es algo que sigo haciendo hasta ahora. Les quiero mostrar algunos de los retratos que he hecho de las personas que me siguen en esa plataforma. Por ejemplo, acá están las fotos de ellos. Y en general, bueno, todos los años por tradición yo les hago retratos en octubre para Halloween. Entonces, como que muchos de estos son así. Ah, vale, son como más oscuros, claro. Claro. Ella, por ejemplo, Y ellos te mandan la foto y tú a partir de la foto haces el retrato. sí, claro, ellos me mandan las fotos y a veces yo propongo ciertos temas o ellos me dicen quiero salir de esta forma, no sé. En el caso de ella, ponte tú, era divertido porque ella es como veterinaria y yo la dibujé ahí casi como en una onda así media brujeril con la gallina. Eh, Qué bueno ese. ella, por ejemplo, me pidió así como específicamente más o menos esas características del mono, del personaje. Como una medusa. Esos son los originales como a lápiz que hice de esos dibujos. ¿Y te salen así a la primera? Trato de que me salgan a la primera porque cuando no me salen a la primera es muy difícil que me salgan. Ah, ya. Igual a veces hay algunas personas que tienen unas caras como súper dibujables, ponte tú esa me salió la primera. Y a pesar de que el dibujo es bien sencillo, como que yo quedé bien satisfecho con el parecido que tenía. ¿Y estos los pintas digitalmente? Esto, claro, el dibujo, la tinta la hago a A mano mano. y los colores los hice digitalmente en este caso. Están súper buenos. Estos son unos como de una onda más así como de estos retratos como góticos, como historias de como el pariente loco, así como que hay en estos cuentos como de Poe, cosas así. El retrato de Dorian Gray. Claro, como ese estilo. A ver si alguno de los chicos se anima a que le hagas un retrato. Sí, infinito. Eso les quería contar con respecto al Patreon, que en el fondo ahora es una forma de comunicación bien directa que tengo con algunos lectores, especialmente como los lectores gringos, que en el fondo son la mayoría de los que siguen mi página en inglés. Bueno.
Ya. Hay otra cosa que otra cosa que tengo acá para mostrarle. Voy a volver a ponerlo. Cuando tú me preguntabas un poco como más de técnica y del color y todo eso, Ujú. esto es algo en lo que estoy trabajando ahora, que tiene más como formato de, un poco como de cómic impreso, y un poco de onda de novela gráfica, ¿no? Como por la cantidad de texto, la complejidad de la historia, porque quizás es un tema que podemos tocar después como esa clasificación específica, ¿no? Pero bueno, Ya. aquí tengo, a ver si puedo mover esto. Las bases de esto, Ah, acá le estoy mira. sacando un poco de hay una capa de textura ahí. Si ustedes se fijan, los colores hay una base de colores planos. Y debajo de eso, voy a empezar aquí. Wow. En el fondo ahí se empieza a cachar también más el dibujo que yo hice a tinta. La tinta es tinta sobre óleo. Ese es el dibujo original. Sí, este es el dibujo original. Qué heavy, cómo va adquiriendo Ya, como vida. ya. Entonces, ese fue el proyecto con el que estoy trabajando ahora. En el fondo los colores planos me van sirviendo para dar las luces y sombras. Yo no soy un dibujante como de mucha complejidad, justamente también porque algunas de estas historias eh, proponen temas extraños o son medias misteriosas o qué sé yo, entonces a veces como que estoy recargando más la complejidad en el texto y prefiero que los dibujos como que tengan una cierta sencillez, ¿no? Una cosa media japonesa. Claro. Y aquí estoy poniendo una capa que es una capa de textura que está superpuesta en Photoshop, que en el fondo le da hartos valores distintos a las luces y a las sombras. Claro. Lo que me faltan algunas aquí son estas. Ahí está. Esa es como la versión full. ¿Y eso está listo o todavía te falta? Es una historia que estoy haciendo por partes, pero este está listo, digamos, esta página es así. Le falta el Todavía, texto solamente. todavía hay algunas correcciones que le voy a hacer, pero en general este es el estilo de este cómic. Que es un cómic que en total va a tener como 9 páginas. Vale. Ya. Entonces, Eso les quería mostrar con respecto a lo que estoy haciendo ahora. Eh, y em, como hablábamos antes un poquito sobre como chuta que estoy oscura, sobre utilizar como los medios digitales para como la difusión del cómic, pero me gustaría, a lo que iba con la pregunta anterior, cuando te hablaba de los fanáticos del cómic, que en general, por lo menos por lo que se ve, yo no sé mucho al respecto, pero son muy fanáticos de comprar, o sea, de tener sus cómics como en físico. sí, No sé si hay como una batalla en cuanto a eso, como de lo digital versus lo físico, como lo hay en la literatura, por ejemplo. yo creo que es algo en lo que todavía se están buscando como alternativas, porque, por ejemplo, no sé, esto es algo que han ido resolviendo de distintas formas. Los cómics norteamericanos de superhéroes también ofrecen los mismos cómics en un formato digital que tú puedes leer en un tablet.
también tiene algunas ventajas porque los colores tienen un brillo bien especial en las pantallas de tablet, se pueden ver bien bonitos. Los puedes ir siguiendo de otra forma, puedes tenerlos en días en que van apareciendo. Hay servicios como portales, como Webtoon, a los que uno se va suscribiendo y uno puede ir siguiendo la historia por entregas. En el servicio Webtoon lo voy a mostrar acá. Webtoons hay una gracia también, que es que la gente se va suscribiendo a una historia por el portal. Y esta ha sido una manera, bueno, si se fijan como que aquí está mostrando los cómics que son más populares. Hartos tienen una influencia un poco de manga. Sí, claramente. Algunos de estos son tiras cortas, humorísticas. De repente algunos aparecen también en redes sociales, por ejemplo, los comparte. Acá estamos mostrando más populares por género, más populares por grupo de edad. Y la gracia de este formato es que uno se puede suscribir a uno y te lo va tirando al teléfono, en el fondo, en cuanto la actualización está lista. Lo que te da un poco una onda así como de teleserie, ¿no? Como que vais siguiendo capítulo a capítulo. Claro. De hecho, muchas de estas historias como que siguen temáticas románticas porque parecen funcionar súper bien como en este formato. Mientras que por otra parte, como me decías tú, hay un tema del coleccionismo del libro físico también. A mí personalmente me gusta leer cómics de los dos formatos. Encuentro que cada uno de los dos formatos va ganando distintas ventajas. Estos cómics están contados de maneras un poco distintas al cómic de papel. Muchas veces como que la acción va mucho más dilatada, mucho más momento a momento. El cómic físico tiene una restricción de páginas en el fondo, ¿no? Como que tú tienes en mi caso, una historia de superhéroes, tú tenías ahí 24 páginas en las que hay que contar un capítulo de algo. En la internet, en cambio, en el teléfono, tú vas haciendo scroll para abajo, vas recorriendo la pantalla, como estoy haciendo yo ahora. Si te fijas, hay súper poca diferencia entre el primer cuadro, que es un detalle, y el segundo. O sea, es decir, no hay un paso de tiempo muy complejo. Como que ahí recién hay un diálogo, alguien está hablando. Pero esto, no sé, tiendo a pensar, me puedo estar equivocando, de que también el formato digital puede ser como también un poco más, al ser tan instantáneo, también puede ser un poco más desechable, ¿no? Sí, puede que pase eso y también modifica un poco la historia porque de repente si vas leyendo uno a la semana, uno cada 15 días de estos mini capítulos de algo, te tiene que quedar súper claro quiénes son los personajes, quién es quién, qué es lo que estaba pasando, dónde quedaste. Entonces muchas veces estos cómics tienen un link para pinchar ahí como para acordarse como quién es quién, en qué punto. Como un review, así como... Claro, y de repente va y, no sé, le entrega 500 de este cómic porque además son historias como que son muy micro capítulos, ¿no? Entonces, la historia va avanzando de a poco. Bueno, en el capítulo anterior. Claro. Y dan para mucho, ¿no? ¿Cómo? Que dan para mucho las historias, como dices tú, pueden ser larguísimas. Pueden ser larguísimas y pueden ser de géneros muy distintos también, de tipos muy distintos. Igual acá incluso en la misma entrada se ve que hay como cómics de tipos muy diversos, así como cómics humorísticos, cómics de aventura, de fantasía, cómics de romance. Mucho gato. Mucho gato. Mucho gato. Una influencia muy japonesa también. Sí. Estoy viendo que a lo mejor hay una versión en español. Ah, no. Otro de estos servicios se llama Tapas.
Ah, mira. Como las tapas españolas. Sí, y parece que tiene un... Como que acá hay un fuerte también de cómics románticos, como se ve en la página de entrada. Claro. Eso también te iba a comentar, como que la gente que no sabe tanto de cómic, como que tiende a asociar un poco el cómic como el monito como a cosas como infantiles tal vez, y como que no, como que se pierde todo un mundo por como esta cosa infantil, la cosa de los superhéroes, como que, y hay mucho más que eso. Claro, un poco similar a lo que pasa con el cine de animación, ¿no? Como que de repente ahora Hollywood se ha abierto a mostrar películas de animación que tienen, que o son para toda la familia, o de frente son para público adulto, y no necesariamente por sus restricciones de violencia o de contenido sexual, sino que porque tienen otras temáticas que no están pensadas con los niños como público primario. Claro, porque igual hay cómics que son muy para adultos, Claro. con mucha Este violencia tal sí, vez. no, no. Este cómic que estoy viendo acá que tiene, no sé, lleva 245 episodios. Chuta. Entonces, También hay un género así yo sé que hay un género japonés como de cómic así como de porno, porno, digámoslo, sí. claro, digámoslo tal cual. Claro. Claro, exacto. Bueno, los japoneses siempre se caracterizaron por tener una diversidad muy grande de tipos de cómics, por razones culturales en el fondo. eh, Tenían cómics para distintos públicos y de distintos tipos de historias, así cómics de, no sé, historias de oficina, por ejemplo, que oficinistas leían. Eh, Hoy en día son súper populares los cómics de gamers, que son sobre juegos y que los gamers son su principal público, ¿no? Cómics para distintos grupos de edades, para niños, para adolescentes, para gente adulta. Entonces, dentro de esos nichos, claro, se abre también en el fondo cómics más porno que siempre va a ser un nicho bueno de negocio, ¿no? Claro, Pero hay una diversidad en general en la tradición del cómic japonés. También porque había mucho público, como que se podía repartir entre muchos tipos de cómics. En Occidente pasa un poco más que los géneros están más identificados, ¿no? Como en el caso de los cómics norteamericanos son los cómics de superhéroes o de acción. En el caso de los cómics europeos es el cómic fantástico o de aventuras históricas. Y claro, así, Asterix y todo eso. claro. Bueno, chiquillos, estamos llegando al fin de esto, nos quedan 2 minutos. Entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para Juan o algún comentario al respecto de esta primera sesión. Igual nos queda bastante en adelante. Diana, Eh, quizás hacer la diferencia entre novela gráfica y cómics. Para, no sé, ponte tú, Jimmy Liao sería más como novela gráfica que cómics. Viviana, ¿me escuchaste? sí, sí, te escucho. Estaba esperando que Juan te contestara directamente. Sí, ¿quién perdón? No sé si identifico el autor. Hay un ilustrador que es Jimmy Liao, que escribe como muchas historias con dibujos, pero yo creo que es más como novela gráfica, entonces me gustaría como que pudieran hacer la distinción entre uno y otro para tenerlo bien claro, entre novela gráfica y, bueno, tú recién citaste algo, porque la novela gráfica era como más densa, ¿no? Como una narración más extensa. Sí, el tema entre la distinción entre el término cómics en general y novela gráfica es un tema como de debate igual. Eh, Algunas personas, algunos autores lo ven como que una novela gráfica en general puede ser un cómic no serializado, es decir, la historia
completa está contenida en el volumen, como una novela. Claro. Y en ese sentido te acercáis un poco a la definición de novela también, que es un libro que define un mundo, ¿no? A diferencia de un cuento que puede, puede referirse a una situación muy en particular. Pero en general cada novela es como un pequeño mundo que está contenido ahí, hay una explicación completa del contexto o una insinuación del contexto histórico, de qué tipo de historia se trata, puede haber una vida completa en esa historia, ¿no? En la novela gráfica, una de las formas de ver esa distinción podría ser esa, digamos, que cuando tienes un libro que... ¿qué se me está pasando aquí una vez? El gato. Sí. Sí, me estaba robando un gato. Puro gato. Lo que a veces determina que las novelas gráficas, por lo general, tengan temas más densos, temas más literarios. Pero también a veces se considera que es una diferencia de formato nomás. O sea, de repente se recopila, por ejemplo, un cómic de superhéroes que tiene una historia completa, pero que apareció originalmente en revistas. Por decir algo, no sé, un clásico como El Caballero Oscuro de Frank Miller. Algunas historias de los personajes más conocidos las recopilan en un tomo, o Watchmen, no sé. Y se ofrece como novela gráfica porque también es una historia completa que está contenida en un libro que a veces, o que es muy común que tenga las características de tener tapadura, que es como más coleccionable, ¿no? Yo personalmente diría que sí, que hay diferencias en los temas de las novelas gráficas con los de los cómics en general. Yo creo que las novelas gráficas están más abiertas a temas autobiográficos o literarios o filosóficos. Pero para mí cómic es la palabra que se refiere al medio en general. Yo siento que una novela gráfica sigue siendo un cómic, igual que una película, por así decirlo, de cinearte sigue siendo cine. Aunque Claro. esté a mucha distancia de una película del cine más, no sé, de una comedia familiar, y de repente cuando lo comparáis con una película ultra densa, casi pareciera que no es el mismo medio, pero sí lo es. Siempre estamos hablando de cine. Yo creo que en las novelas gráficas siempre igual seguimos hablando de cómics, pero sí, por lo general tienen ese tipo de características más específicas, más literarias, más dirigidas a un público adulto, ¿no? Los más escépticos dicen que la novela gráfica en el fondo es un cómic por el que se cobra más solamente. Como Claro, darle un nombre rimbombante. sí, exacto, porque también está el tema de cómo lo vendes tú con librerías como que el mundo literario necesita, digamos, del comercio literario, el mundo editorial, esa es la palabra que estaba buscando. Le gusta etiquetar las cosas para que el libro encuentre su público, ¿no? Entonces, quieren ponerle un sticker ahí que diga la novela gráfica más premiada del año, no sé, entonces la gente que lee novela gráfica dice, esto me puede gustar, a diferencia de esto otro, no sé. Entonces, claro, como fenómeno editorial también les sirve mucho esa etiqueta que a veces se refiere simplemente a libros como editados en un formato más lujoso, más grande, de tapas duras. Sí, tiene sentido. Yerko, ¿tú quisieras decir algo antes de terminar? Que me pareció interesante porque yo no sabía de cómics de este tipo, y más que todo me pareció interesante eso que nos pueda dibujar a cada uno. Puta. Sería bueno, ¿no? Sería bueno. Sí, absolutamente. Ya. Me voy a matricular también entonces. Claro, claro. A todos. A todos. A la Dani también. ¿Qué les parece? ¿Cómo? Podemos terminar el club de lectura así. Ya, súper. Bueno, chiquillos, ha sido un placer nuevamente. Los espero el próximo jueves. Los esperamos el próximo jueves. Yo les voy a enviar un correo, como les decía, todos los jueves, yo creo que como alrededor del mediodía, con el link a esta reunión. De todas maneras, les recuerdo que el link siempre va a ser el mismo, por si en alguna eventualidad no les llegara el correo, siempre pueden recurrir al mismo link. Le doy las gracias a Daniela, a Juan, y ¿Qué decir? cuénteme. Es que posiblemente el próximo jueves no es feriado.
Ah, Tienes toda la razón, tienes toda la razón, Daniela. El próximo jueves son las fiestas patrias, retomamos el jueves que sigue. Claro. Perdóname, Daniela, viste, es como mi asistente personal. Súper. Muchas gracias a todos y nos vemos el jueves. A ver, les digo al tiro, jueves 26. 26, exactamente. Eso. Así que, bueno, un abrazo para cada uno y nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, Dani, por la info. Gracias.